Bien, señores, entonces volvemos a estar aquí una vez más. Vamos, estoy haciendo la conexión con nuestro brillante expositor del día de hoy a los fines de que pueda pues unirse con nosotros. No lo encuentro por aquí. Ok, ya lo encontré. Para terminar, hay muchas preguntas que quedaron, que vamos a responder ahora. Ah, Mauri. Hola, pero yo Hola. tengo, me veo porque está frisado. Tú no lo sabes, pero como yo iba a ser muy breve, yo tengo un temporizador y llevo el tiempo entre intervenciones que aún así Ujú. fue lo más rápido que pude hacerlo. Así que qué bueno que pudiste reiniciar el live y podemos responder las preguntas que quedaron faltando. Como que llevabas el tiempo entre intervenciones. Sí, por eso tenía un temporizador en la mano, llevando el tiempo para intentar ser lo más Inercia. escueto posible, pero el tema se extendió. Pero bueno. Bien, a Maurice, te decía entonces, dentro de las preguntas que tenemos, está una pregunta muy importante que viene dirigida de parte de Norma Méndez. Entonces, ella nos está, Saludos, pues, Norma. ¿eh? No, saludos a Norma. Saludos a Norma. Entonces ya nos está preguntando que qué opinión te merece que un juez rechace un habeas corpus porque estamos en estado de emergencia y los derechos pueden ser reprimidos por el Estado. Hizo otro comentario que yo me voy a reservar, pero esa fue su pregunta de manera sintética. Ok, bueno, Norma, mira, parte de mi intervención fue establecer que de manera errada y totalmente contradictoria a un sistema normativo empujado a la protección de derechos y garantías fundamentales, la realidad es que nuestro ordenamiento jurídico sí puede permitir en estado de excepción la restricción del habeas corpus. Esa es la realidad. Lo importante es analizar cómo otros ordenamientos jurídicos han buscado la solución y por eso coloqué el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí sobre la necesidad imperiosa de que el habeas corpus sea una garantía fundamental que no pueda ser bajo ninguna circunstancia limitada en tiempos de pandemia y mucho menos el coronavirus o estado de emergencia, excepción o de defensa, porque se supone que es aquí donde el ciudadano necesita mayor protección del Estado. Y si se dan cuenta, aun cuando se encuentre esa limitante en la ley 2819, los tribunales de manera jurisdiccional están conociendo los habeas corpus. ¿Qué está imperando? Un asunto de criterios. Y eso es sí un poco delicado porque estaríamos entrando, esté de acuerdo o no con el fundamento establecido por el juez, con su función motivacional y con su independencia judicial. Si me permites a mí como abogado y tal vez como un poco conocedor de derecho penal y derecho procesal penal, entiendo que el habeas corpus bajo cualquier situación debe ser declarado admisible, por lo menos. Bajo cualquier estado de causa debe ser declarado admisible porque lo que se intenta proteger es el derecho a la seguridad personal y a la libertad. Y eso amerita por lo menos generar una discusión en sede contradictoria ante el juez de la instrucción en ese momento. Si se debe acoger o no, eso es una cuestión de una carga motivacional. Si me dices a mí, habría que analizar caso a caso y circunstancia por circunstancia. Pero entiendo que se le hace un flaco servicio a la carga motivacional obligatoria que tiene un juez cuando simplemente rechaza porque la ley permite y estamos en un estado de excepción. Lo adecuado es que el juez, después de declarar admisible el recurso, entonces se vea obligado a analizar la existencia de alguna de las causales del amparo preventivo, correctivo o en el amparo ordinario y verificar su procedencia o no. Y a partir de ahí decidir rechazarlo o acogerlo. Por lo que mi impresión directa es que siempre deben ser declarados admisibles un recurso de habeas corpus, porque es un recurso, es una acción constitucional que pretende tutelar un derecho fundamental de prima fase. Entonces, en inicio, el juez no tendría ninguna posibilidad normativa de declarar inadmisible, y mucho menos por decir que hay otras vías abiertas,
si solamente están habilitados los tribunales de atención permanente, por ponerle un ejemplo. ¿Cuál es la vía idónea? Bueno, el tribunal o la jurisdicción de atención permanente. Lo mismo que los habeas corpus correctivos que se puedan solicitar al juez de la ejecución de la pena. ¿Cuál es la jurisdicción competente en este caso para su interposición? El juez de la ejecución de la pena, por tratarse de sentencias definitivas y que al haber obtenido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgadas son de control y de competencia de este juez. Esa es mi opinión en cuanto a esa pregunta. Eso es así, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, tenemos que hacer un análisis tal vez un poco crítico, porque incluso conozco de situaciones donde hasta han rechazado amparos de manera administrativa cuando eso está totalmente prohibido de manera expresa por la norma. Entonces, No, estoy de acuerdo contigo. Amerita, y pues podemos verlo en la estructura del procedimiento, establecido en el artículo 381 y siguientes del Código Procesal Penal, tiene que darse esa discusión, y esa es mi opinión particular, necesaria de criterios de admisibilidad de manera contradictoria. Yo entiendo que la posibilidad de declarar de manera administrativa la inadmisión de una acción constitucional de habeas corpus no permite que el juez esté y tenga contacto inmediato con una situación que no merece dilación y que debido a las gravedades que pueden generar, a veces fatalistas, sobre la integridad de la persona, amerita que tengan un contacto directo e inmediato. Que luego el asunto de la carga motivacional sobre decidir acoger o rechazar ocurra, eso es otra discusión, pero el amparo como acción constitucional y protectora de un derecho fundamental como el derecho a la seguridad personal y a la vida como consecuencia de esto, bajo ningún concepto, desde mi opinión, como abogado, podría ser posible. es así, con lo cual estamos totalmente de acuerdo. Mira, Joana Alcántara nos hace una pregunta muy importante, porque ella quiere saber si un juez se puede reservar el fallo para 2 días posterior a conocerse una acción de amparo y a su vez que si es posible conocer un amparo sin que la persona titular del derecho que se está tratando de proteger se encuentre presente. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, es importante establecer que la misma norma establece de manera expresa que el juez, luego de otorgar el mandamiento y de citar a todas las partes, la acción de habeas corpus se conoce en una única audiencia y esa única audiencia tiene que resolver la situación procesal de restricción de libertad del ciudadano imputado. Porque por eso es un recurso, por eso es una acción que es inminente, por eso es una acción que es extremadamente rápida, expedita, porque lo que pretende es evitar que con la restricción ilegal, arbitraria o irracional de la libertad, la integridad física de una persona se pueda ver violentada. Imagínense lo que podría pasar si el tribunal conoce un habeas corpus, se reserva el fallo, iba a ordenar la libertad del imputado, pero en ese interín ese ciudadano se encuentra en un destacamento, sufre algún tipo de lesión producto de un motín o de una enfermedad que genera sobre él, por ejemplo, el COVID, que ataca rápidamente y esta persona fallece. El Estado no podría ser responsable tanto de manera administrativa como de manera civil y de manera personal. Ese funcionario no estaría hasta cierto punto cometiendo una negación de justicia. No podría estar incumpliendo un deber constitucional y legal de fallar las cuestiones puestas a su cargo. Entonces, esas son inferencias que es necesario que se hagan y que se puede llegar a final de cuentas a la conclusión de que no, de que la habeas corpus tiene que conocerse inmediatamente y tiene que fallarse inmediatamente. ¿Por qué? Para facilitar también la interposición de las vías de recurso, para que el ciudadano imputado inmediatamente pueda presentar un recurso de amparo ante la Corte de Apelación correspondiente y la Corte de Apelación en plazos mucho más restringidos que con una privación de libertad por una prisión preventiva, en este caso pueda conocer de la solicitud de revocación de privación de libertad. La segunda pregunta de Joana fue...
sobre Sí, se podría conocer la acción de amparo sin que la persona un habeas titular corpus y la presencia de, del en este imputado. caso. Ujú. Bueno, sí, se podría. Sin embargo, lo idóneo establecido normativamente es que se traslade a la persona porque la definición del habeas corpus es cuerpo presente, es llevar ante el juez a la persona para garantizar dos cosas que la Corte Interamericana ha fijado en diversas decisiones. Primero, poder determinar la integridad física de la persona. Y segundo, poder determinar si la persona se encuentra viva por la posible existencia de un supuesto de desaparición forzosa. Y eso ha sido uno de los criterios manejados por la Corte Interamericana en materia de habeas corpus. O sea, yo no solamente estatuyo que deben de trasladarlo porque el juez debe verlo, no, es porque el juez tiene que constatar la integridad física de esa persona e incluso su vida por las desapariciones forzosas que pueden generarse como consecuencia de detenciones ilegales que no tienen el control de los órganos competentes como el Ministerio Público o como los jueces de las garantías. Sí, se han conocido en la práctica innumerables de ocasiones de habeas corpus sin la presencia de la persona peticionaria, pero la naturaleza del habeas corpus no es esa, es poder constatar de manera directa en cuerpo presente las características de la restricción y cómo eso afecta, porque parte del procedimiento es que el juez puede tener contacto directo con la persona porque él puede presentar de manera particular el habeas corpus. Si él interpuso el habeas corpus preventivo, por poner un ejemplo, y luego ejecutan su libertad, su privación de libertad, entonces, ¿a través de qué ministerio él podría entonces dirigirse al tribunal con la intención de lograr una satisfacción de su derecho y de la expectativa que tiene del cumplimiento de la tutela judicial efectiva que tiene el tribunal? No tendría sentido. Es por eso que entonces obligan a que la autoridad que tiene que rendir cuentas establezca las razones de la detención y presente, en cuerpo presente, va a dar redundancia a la persona ante el juez y se conozca entonces el habeas corpus. Perfecto. El usuario Junior 16 tiene la siguiente cuestionante. Entonces, él quisiera saber si existe algún tipo de sanción cuando un agente te priva de tu libertad hasta el otro día, sin motivo alguno, y que en caso de que pueda existir esa sanción, que a dónde se podría dirigir o que qué cosas podría hacer. Ok, yo no, mira, tu pregunta es un poco compleja. Tu pregunta es un poco compleja porque lo primero que hay que establecer es que siempre y cuando sea una autoridad competente, o sea, un auxiliar del Ministerio Público, dígase policía, ejército, marina de guerra, etcétera, o el Ministerio Público per se, pueden limitar la libertad ambulatoria de una persona y de hecho pueden restringirlo de su libertad por un periodo que no puede exceder de 48 horas. Lo que significa que en principio tener a una persona restringida de su libertad por un periodo, como él dice, de un día para otro o por 24 horas, todavía no hay una afectación constitucional y legal del derecho. El exceso que permite la intervención jurisdiccional es cuando se excede ese periodo de tiempo sin que haya una decisión de un juez que determine la legalidad o no del arresto. Las consecuencias vendrían a partir de ese momento procesal, tanto para generar la libertad de la persona como incluso a nivel de derecho administrativo, poder incoar sanciones en contra de los funcionarios públicos ante las conculcaciones arbitrarias, si se pueden ver así, ilegales y legítimas de las facultades y prerrogativas que la ley le confería o le permitía. Ese sería el supuesto. Pero en principio, la normativa permite que por 6 horas la policía tenga retenido a una persona y que a partir de las 6 horas, disculpen, tenga que darle parte al Ministerio Público, o sea, tenga que trasladarlo hacia el Ministerio Público, ponerle en conocimiento de la detención del imputado y entonces el Ministerio Público cuenta con el restante, que serían 34 horas, para poder someter ante la autoridad judicial competente a entonces al ciudadano retenido. Esa es la realidad. Perfecto. El usuario Alagna tiene una pregunta muy interesante y quisiera saber si procede o pudiera proceder un habeas corpus en el caso de que un juez de ejecución de la pena no quiere ejecutar una libertad por falta de la certificación del recurso de no antecedentes
de apelación de sentencia. Es decir, falta todavía notificar a la víctima y la persona cumplió parcialmente la pena a través de un penal abreviado parcial y tomando en consideración el estado de emergencia y que la única persona que falta para ser notificada es la víctima y que la persona ha cumplido la mitad de la pena, que si a tu modo de ver y entender pudiera proceder un amparo bajo estas circunstancias, digo un habeas corpus bajo estas circunstancias. Bueno, lo primero que sería interesante analizarlo desde la perspectiva de entender que nos encontramos dentro de un supuesto de ilegalidad, arbitrariedad o irrazonabilidad de la prisión. Eso sería lo primero que tendríamos que analizarlo. Y sobre la base de entender y comprender cuáles son las causales por las cuales el ciudadano se encuentra restringido de su libertad. La razón por la cual él no ha podido ser beneficiario o beneficiado en caso de que haya sido ya ordenado un auto de libertad condicional, por ejemplo, que me imagino que es el supuesto porque habla de la mitad de la pena, entonces el impedimento para poder gestionar la libertad no puede ser la facultad caprichosa del Ministerio Público de lograr convocar o no a una víctima. El imputado, el ciudadano condenado en ese entonces, en ese momento, no podría cargar con una obligación que no es de su competencia. En este caso, el juez podría ponderar si la privación de libertad, en este caso, podría ser razonable, tomando en consideración la situación procesal en la cual se encuentra el ciudadano. Restringido de libertad, tal vez sin asistencia técnica y bajo el único control del juez de la ejecución de la pena como garante de los derechos y facultades de los ciudadanos condenados. Desde mi perspectiva, sí podría proceder, claro que sí. Esa causal no podría ser imputable a una negligencia parcial o total del imputado y tampoco a la aplicabilidad o no de la ley, siempre y cuando los fundamentos se encuentren y se puedan observar en ese caso. Por ejemplo, que ya exista un auto del juez de la ejecución de la pena que ordene la aplicación de la libertad condicional conforme a las reglas y cánones que se fijaron en la resolución. Entiendo que sí, es un asunto de motivación, de cómo abordas el aspecto del habeas corpus y cómo te concentras a decir, es el Estado que está obligado a proteger el mismo derecho a la libertad de cumplimiento parcial a través de otra modalidad que está limitando que él tenga acceso a esa facultad. Y como es así, entonces juez tutela. ¿Y tutela en este caso en quién? Obviamente, conforme al principio de favorabilidad, interpretándolo en beneficio de la persona condenada. Perfecto. Vamos a hacer dos preguntas más ya a los fines de poder culminar con este interesante conversatorio referentes a lo que es el habeas data. Bueno, tres. Lorento Love, el usuario Lorento Love, quiere saber cuál juez es el competente para conocer sobre el habeas data. Bueno, Lorenzo, eso lo expliqué en la intervención, pero obviamente claro que te voy a decir quién es, y es el juez más afín a la naturaleza de la información que se está intentando tutelar, resguardar, restringir, suprimir o revocar. Como puse el ejemplo, si estamos hablando de una información de carácter penal, que es la que restringe tu derecho, en este caso, un derecho confidencial o un derecho prestacionario, entonces el que tendría competencia sería el juez penal. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una información de la Ley de Sociedades Comerciales, entonces sabemos que el Tribunal de Primera Instancia de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial, perdón, de donde ocurrió la conculcación, sería la competente. Y así igual en materia administrativa y en las demás materias. En materia laboral funcionaría exactamente igual. Perfecto. Por otro lado, la usuario Lamioso quiere saber la diferencia entre la Ley de Acceso a la Información Pública y la acción de habeas data. Bueno, la Ley de Acceso a la Información Pública es la ley que te permite a entidades públicas solicitar la información que por tratarse de aspectos genéricos que afectan de manera particular a los ciudadanos puedan tener acceso a esa información aun cuando la información no les pertenezca. Esa es la diferencia con el habeas data, porque el habeas data lo que permite es obtener, proteger, controlar o suprimir información de la cual tú eres titular. La ley de libre acceso a la información pública
intenta que el ciudadano haga un control sobre el correcto cumplimiento de los entes de ministerios, de direcciones, a través de la solicitud de información que afectan de manera directa derechos o intereses que posteriormente ellos de alguna manera van a intentar invocar, en este caso, ante el Tribunal Constitucional o en caso de que sea una revisión constitucional de decisiones de habeas data, en este caso, o ya sea ante el juez de primera instancia afín a la información del cual se está tratando. O sea que esa es realmente la diferencia. El habeas data restringido a tus derechos, a tus informaciones que son del titular, el libre acceso a la información de carácter pública, información de carácter general, información de carácter importante que afecta de alguna manera a cualquier ciudadano y que por ende, por ese principio de control de la ciudadanía sobre los entes públicos, podemos requerir y solicitar. Perfecto, tenemos una pregunta muy interesante que quiere saber si se podría considerar el CICLA ilegal luego del análisis que has realizado sobre las habeas datas, ya que toda empresa o entidad puede acceder a tus datos de manera radical, independientemente a que se tenga o no un acuerdo de pago, y que por lo tanto el mismo afecta muchos derechos. Ok, bueno, mire, el CICLA, el data crédito, son sistemas regulados de análisis y estructuración de información financiera. Lo primero que hay que establecer es que son legítimamente estructurados y que tienen un control que permite que solo, en principio, esas entidades tengan control y contacto con esa información. El problema es cuando esas informaciones se hacen de dominio público. Y esas informaciones de dominio público que se supone que son confidenciales comienzan a afectar tus derechos. Y citaba una de las decisiones del Tribunal Constitucional en el cual un banco no le quería aperturar una cuenta a una persona que ya había garantizado un empleo en el sector público sobre la base, que no le quería decir, de que esa persona había sido sometida a la acción de la justicia en un X año y que como consecuencia de eso ellos entendían que la persona no gozaba de la reputación necesaria como para ser miembro de ese banco. Como es una entidad del Estado, obviamente no es necesario decir cuál es, y el Tribunal Constitucional dijo, no, tienes que decir la razón del por qué. Y si no lo puedes decir es porque la información era confidencial, y si la información era confidencial, no la puedes utilizar para restringir derechos y garantías de él, y mucho menos para acceder a un derecho prestacionario, como es la obtención de un empleo, y como consecuencia de eso, el derecho a la alimentación, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a mejores condiciones. Así que siempre y cuando sea bajo esas circunstancias, la utilización de estas institutas, del data crédito y del CICLA, realmente afectarían de manera directa el derecho de confidencialidad y sería posible interponer una habeas data. Perfecto, pues gracias a Mauri por evidentemente tu tiempo, por todos los conocimientos, por exponer de manera tan brillante siempre y tan clara cada uno de los puntos que abordas. Creo que no se ha acabado ninguna pregunta. Tenemos muchísimos comentarios aquí solicitándote nueva vez tu intervención aquí en nuestra plataforma. No, ellos tienen que saber que esta plataforma tiene demasiados expertos, mucho más capacitados que yo, que de manera continua y constante van a estar colocando temas interesantes aquí y que va a permitir generar diversidad. Pero sí, una próxima oportunidad, si me invitan, yo con mucho gusto me integraría de nuevo a esta plataforma de litigación práctica. Perfecto, pues quedamos entonces a la orden. Muchísimas gracias a Mauri por tu tiempo y por aclarar todas las inquietudes del lugar. Y pues si quieres, para cerrar, alguna última opinión o algún último comentario. Sí, bueno, primero agradecer a todos por haber participado. Realmente la segunda parte de las preguntas ha tenido menos personas en el live, pero una gran cantidad de personas que se conectó durante el transcurso de la primera participación. Les agradezco a todos ustedes por su tiempo. Es difícil ponerse a escuchar a una persona que no tiene nada que decir durante más de una hora, pero les agradezco su tiempo y ya una reflexión real es que la única manera de materializar nuestros derechos y de cambiar el Estado es cada día más empujar
hacia el cambio de paradigmas, y la única manera de cambiar el paradigma es ser mejores abogados, es conocer las normas, es llevar los procedimientos y llevar cada día más a los jueces al terreno de la protección de los derechos y las garantías conforme a los cánones vigentes. Y esa es una impronta que los abogados cada día tenemos que intentar comenzar a empujar de mayor manera. Entonces, así cierra mi intervención. Te agradezco, Dalkiri, y buenas noches a los demás. Buenas noches, querido Mauri. Muchísimas gracias por el placer de contar contigo. Hasta la próxima. Nos vemos A usted. Gracias. Bye, bye. Igual. Bye. Señores. Nada, muchísimas gracias. Para terminar, hay muchas preguntas que quedaron, que vamos a responder ahora. Mauri. Hola. Pero yo tengo, me veo porque está frisado. Tú no lo sabes, pero como yo iba a ser muy breve, yo tengo un temporizador y llevo el tiempo entre intervenciones y aún así fue lo más rápido que pude hacerlo. Así que qué bueno que pudiste reiniciar el live. Podemos responder las preguntas que quedaron faltando. ¿Cómo que llevabas el tiempo entre intervenciones? Sí, por eso tenía un temporizador en la mano, llevando el tiempo, para intentar ser lo más escueto posible, pero el tema se extendió. Pero bueno. Bien, Maurice, te decía entonces, dentro de las preguntas que tenemos, está una pregunta muy importante que viene de parte de Norma Méndez. Entonces, ella nos está... Saludos, Norma. No, saludos a Norma. Saludos a Norma. Entonces, ella nos está preguntando que qué opinión te merece que un juez rechace un habeas corpus porque estamos en estado de emergencia y los derechos pueden ser reprimidos por el Estado. Hizo otro comentario que yo me voy a reservar, pero esa fue su pregunta de manera sintética. Ok, bueno, Norma, mira, parte de mi intervención fue establecer que de manera errada y totalmente contradictoria a un sistema normativo empujado a la protección de derechos y garantías fundamentales, la realidad es que nuestro ordenamiento jurídico sí puede permitir en estado de excepción la restricción del habeas corpus. Esa es la realidad. Lo importante es analizar cómo otros ordenamientos jurídicos han buscado la solución, y por eso coloqué el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí, sobre la necesidad imperiosa de que el habeas corpus sea una garantía fundamental que no pueda ser, bajo ninguna circunstancia, limitada en tiempos de pandemia, y mucho menos el coronavirus o estado de emergencia, excepción o de defensa, porque se supone que es aquí donde el ciudadano necesita mayor protección del Estado. Y si se dan cuenta, aun cuando se encuentre esa limitante en la ley 2819, los tribunales de manera jurisdiccional están conociendo los habeas corpus. ¿Qué está imperando? Un asunto de criterios. Y eso es sí un poco delicado, porque estaríamos entrando, esté de acuerdo o no con el fundamento establecido por el juez, con su función motivacional y con su independencia judicial. Si me permites a mí como abogado y tal vez como un conocedor de derecho penal y derecho procesal penal, entiendo que el habeas corpus bajo cualquier situación debe ser declarado admisible, por lo menos. Bajo cualquier estado de causa debe ser declarado admisible, porque lo que se intenta proteger es el derecho a la seguridad personal y a la libertad. Y eso amerita por lo menos generar una discusión en sede contradictoria ante el juez de la instrucción en ese momento. Si se debe acoger o no, eso es una cuestión de una carga motivacional. Si me dices a mí, habría que analizar caso a caso y circunstancia por circunstancia. Pero entiendo que se le hace un flaco servicio a la carga motivacional obligatoria que tiene un juez cuando simplemente rechaza porque la ley permite y estamos en un estado de excepción. Lo adecuado es que el juez, después de declarar admisible el recurso, entonces se vea obligado a analizar la existencia de alguna de las causales del amparo preventivo, correctivo o el amparo ordinario y verificar su procedencia o no.
y a partir de ahí decidir rechazarlo o acogerlo. Por lo que mi impresión directa es que siempre deben ser declarados admisibles un recurso de habeas corpus, porque es un recurso, es una acción constitucional que pretende tutelar un derecho fundamental de prima fase. Entonces, en inicio, el juez no tendría ninguna posibilidad normativa de declarar inadmisible, y mucho menos por decir que hay otras vías abiertas, si solamente están habilitados los tribunales de atención permanente, por ponerle un ejemplo. ¿Cuál es la vía idónea? Bueno, el tribunal o la jurisdicción de atención permanente. Lo mismo que los habeas corpus correctivos que se puedan solicitar al juez de la ejecución de la pena. ¿Cuál es la jurisdicción competente en este caso para su interposición? El juez de la ejecución de la pena, por tratarse de sentencias definitivas y que al haber obtenido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgadas son de control y de competencia de este juez. Esa es mi opinión en cuanto a esa pregunta. Eso es así, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, tenemos que hacer un análisis tal vez un poco crítico, porque incluso conozco de situaciones donde hasta han rechazado amparos de manera administrativa cuando eso está totalmente prohibido de manera expresa por la norma. Entonces, no, estoy de acuerdo contigo. Amerita, y pues podemos verlo en la estructura del procedimiento, establecido en el artículo 381 y siguientes del Código Procesal Penal, tiene que darse esa discusión, y esa es mi opinión particular, necesaria de criterios de admisibilidad de manera contradictoria. Yo entiendo que la posibilidad de declarar de manera administrativa la inadmisión de una acción constitucional de habeas corpus no permite que el juez esté y tenga contacto inmediato con una situación que no merece dilación y que debido a las gravedades que pueden generar, a veces fatalistas, sobre la integridad de la persona, amerita que tengan un contacto directo e inmediato. Que luego el asunto de la carga motivacional sobre decidir acoger o rechazar ocurra, eso es otra discusión, pero el amparo como acción constitucional y protectora de un derecho fundamental como el derecho a la seguridad personal y a la vida como consecuencia de esto, bajo ningún concepto, desde mi opinión, como abogado, podría ser posible. es así, con lo cual estamos totalmente de acuerdo. Mira, Joana Alcántara nos hace una pregunta muy importante, porque ella quiere saber si un juez se puede reservar el fallo para 2 días posterior a conocerse una acción de amparo, y a su vez que si es posible conocer un amparo sin que la persona titular del derecho que se está tratando de proteger se encuentre presente. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, es importante establecer que la misma norma establece de manera expresa que el juez, luego de otorgar el mandamiento y de citar a todas las partes, la acción de habeas corpus se conoce en una única audiencia, y esa única audiencia tiene que resolver la situación procesal de restricción de libertad del ciudadano imputado. Porque por eso es un recurso, por eso es una acción que es inminente, por eso es una acción que es extremadamente rápida, expedita, porque lo que pretende es evitar que con la restricción ilegal, arbitraria o irracional de la libertad, la integridad física de una persona se pueda ver violentada. Imagínense lo que podría pasar si el tribunal conoce un habeas corpus, se reserva el fallo, iba a ordenar la libertad del imputado, pero en ese interín ese ciudadano se encuentra en un destacamento, sufre algún tipo de lesión producto de un motín o de una enfermedad que genera sobre él, por ejemplo, el COVID, que ataca rápidamente y esta persona fallece. El Estado no podría ser responsable tanto de manera administrativa como de manera civil y de manera personal. Ese funcionario no estaría hasta cierto punto cometiendo una negación de justicia. No podría estar incumpliendo un deber constitucional y legal de fallar las cuestiones puestas a su cargo. Entonces, esas son inferencias que es necesario que se hagan y que se puede llegar a final de cuentas a la conclusión de que no, de que el habeas corpus tiene que conocerse inmediatamente y tiene que fallarse inmediatamente. ¿Por qué? Para facilitar también la interposición de las vías de recurso, para que el ciudadano imputado inmediatamente pueda
presentar un recurso de amparo ante la Corte de Apelación correspondiente y la Corte de Apelación en plazos mucho más restringidos que con una privación de libertad por una prisión preventiva, en este caso a conocer de la solicitud de revocación de privación de libertad. La segunda pregunta de Joana fue sobre... Si se podría conocer la acción de amparo sin que la persona Un titular habeas corpus y la presencia de, del en este imputado. caso. Bueno, sí, se podría. Sin embargo, lo idóneo establecido normativamente es que se traslade a la persona porque la definición del habeas corpus es cuerpo presente, es llevar ante el juez a la persona para garantizar dos cosas que la Corte Interamericana ha fijado en diversas decisiones. Primero, poder determinar la integridad física de la persona. Y segundo, poder determinar si la persona se encuentra viva por la posible existencia de un supuesto de desaparición forzosa. Y eso ha sido uno de los criterios manejados por la Corte Interamericana en materia de habeas corpus. O sea, yo no solamente estatuyo que deben de trasladarlo porque el juez debe verlo. No, es porque el juez tiene que constatar la integridad física de esa persona e incluso su vida por las desapariciones forzosas que pueden generarse como consecuencia de detenciones ilegales que no tienen el control de los órganos competentes como el Ministerio Público o como los jueces de las garantías. Sí, se han conocido en la práctica innumerables ocasiones de habeas corpus sin la presencia de la persona peticionaria, pero la naturaleza del habeas corpus no es esa, es poder constatar de manera directa en cuerpo presente las características de la restricción y cómo eso afecta, porque parte del procedimiento es que el juez puede tener contacto directo con la persona porque él puede presentar de manera particular el habeas corpus. Si él interpuso el habeas corpus preventivo, por poner un ejemplo, y luego ejecutan su libertad, su privación de libertad, entonces, ¿a través de qué ministerio él podría entonces dirigirse al tribunal con la intención de lograr una satisfacción de su derecho y de la expectativa que tiene del cumplimiento de la tutela judicial efectiva que tiene el tribunal? No tendría sentido. Es por eso que entonces obligan que la autoridad que tiene que rendir cuentas establezca las razones de la detención y presente, en cuerpo presente, va a redundancia a la persona ante el juez y se conozca entonces el habeas corpus. Perfecto. El usuario Junior 16 tiene la siguiente cuestionante. Entonces, él quisiera saber si existe algún tipo de sanción cuando un agente te priva de tu libertad hasta el otro día, sin motivo alguno, y que en caso de que pueda existir esa sanción, que a dónde se podría dirigir o que qué cosas podría hacer. Ok, Jono, mira, tu pregunta es un poco compleja. Tu pregunta es un poco compleja porque lo primero que hay que establecer es que siempre y cuando sea una autoridad competente, o sea, un auxiliar del Ministerio Público, dígase policía, ejército, marina de guerra, etcétera, o el Ministerio Público per se, pueden limitar la libertad ambulatoria de una persona y de hecho pueden restringirlo de su libertad por un periodo que no puede exceder de 48 horas. Lo que significa que en principio tener a una persona restringida de su libertad por un periodo, como él dice, de un día para otro o por 24 horas, todavía no hay una afectación constitucional y legal del derecho. El exceso que permite la intervención jurisdiccional es cuando se excede ese periodo de tiempo sin que haya una decisión de un juez que determine la legalidad o no del arresto. Las consecuencias vendrían a partir de ese momento procesal, tanto para generar la libertad de la persona, como incluso a nivel de derecho administrativo, poder incoar sanciones en contra de los funcionarios públicos ante las conculcaciones arbitrarias, si se pueden ver así, ilegales y legítimas de las facultades y prerrogativas que la ley le confería o le permitía. Ese sería el supuesto. Pero en principio, la normativa permite que por 6 horas la policía tenga retenido a una persona y que a partir de las 6 horas, disculpen, tenga que darle parte al Ministerio Público, o sea, tenga que trasladarlo hacia el Ministerio Público, ponerle en conocimiento de la detención del imputado y entonces el Ministerio Público cuenta con el restante, que serían 34 horas,
para poder someter ante la autoridad judicial competente a entonces al ciudadano retenido. Esa es la realidad. Perfecto. El uso de un habeas corpus en el caso de que un juez de ejecución de la pena no quiere ejecutar una libertad por falta de la certificación del recurso de no antecedentes de apelación de sentencia. Es decir, falta todavía notificar a la víctima y la persona cumplió parcialmente la pena a través de un penal abreviado parcial y tomando en consideración el estado de emergencia y que la única persona que falta para ser notificada es la víctima y que la persona ha cumplido la mitad de la pena, que si a tu modo de ver y entender pudiera proceder un amparo bajo estas circunstancias, digo un habeas corpus bajo estas circunstancias. Bueno, lo primero que sería interesante analizarlo desde la perspectiva de entender que nos encontramos dentro de un supuesto de ilegalidad, arbitrariedad o irrazonabilidad de la prisión. Eso sería lo primero que tendríamos que analizarlo. Y sobre la base de entender y comprender cuáles son las causales por las cuales el ciudadano se encuentra restringido de su libertad. La razón por la cual él no ha podido ser beneficiario o beneficiado en caso de que haya sido ya ordenado un auto de libertad condicional, por ejemplo, que me imagino que es el supuesto porque habla de la mitad de la pena, entonces el impedimento para poder gestionar la libertad no puede ser la facultad caprichosa del Ministerio Público de lograr convocar o no a una víctima. El imputado, el ciudadano condenado en ese entonces, en ese momento, no podría cargar con una obligación que no es de su competencia. En este caso, el juez podría ponderar si la privación de libertad, en este caso, podría ser razonable, tomando en consideración la situación procesal en la cual se encuentra el ciudadano. Restringido de libertad, tal vez sin asistencia técnica y bajo el único control del juez de la ejecución de la pena como garante de los derechos y facultades de los ciudadanos condenados. Desde mi perspectiva, sí podría proceder, claro que sí. Esa causal no podría ser imputable a una negligencia parcial o total del imputado y tampoco a la aplicabilidad o no de la ley, siempre y cuando los fundamentos se encuentren y se puedan observar en ese caso. Por ejemplo, que ya exista un auto del juez de la ejecución de la pena que ordene la aplicación de la libertad condicional conforme a las reglas y cánones que se fijaron en la resolución. Entiendo que sí, es un asunto de motivación, de cómo abordas el aspecto del habeas corpus y cómo te concentras a decir, es el Estado que está obligado a proteger el mismo derecho a la libertad de cumplimiento parcial a través de otra modalidad que está limitando que él tenga acceso a esa facultad. Y como es así, entonces juez tutela. Y tutela en este caso, ¿en quién? Obviamente, conforme al principio de favorabilidad, interpretándolo en beneficio de la persona condenada. Perfecto. Vamos a hacer dos preguntas más ya a los fines de poder culminar con este interesante conversatorio referentes a lo que es el habeas data. Bueno, tres. Lorento Love, el usuario Lorento Love, quiere saber cuál juez es el competente para conocer sobre el habeas data. Bueno, Lorenzo, eso lo expliqué en la intervención, pero obviamente claro que te voy a decir quién es, y es el juez más afín a la naturaleza de la información que se está intentando tutelar, resguardar, restringir, suprimir o revocar. Como puse el ejemplo, si estamos hablando de una información de carácter penal, que es la que restringe tu derecho, en este caso, un derecho confidencial o un derecho prestacionario, entonces el que tendría competencia sería el juez penal. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una información de la ley de sociedades comerciales, entonces sabemos que el Tribunal de Primera Instancia de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial, perdón, de donde ocurrió la conculcación, sería la competente. Y así igual en materia administrativa y en las demás materias. En materia laboral funcionaría exactamente igual. Perfecto. Por otro lado, la usuario Lamioso quiere saber la diferencia entre la Ley de Acceso a la Información Pública y la acción de habeas datos. Bueno, la Ley de Acceso a la Información Pública es la ley que te permite
a entidades públicas solicitar la información que por tratarse de aspectos genéricos que afectan de manera particular a los ciudadanos, puedan tener acceso a esa información aun cuando la información no les pertenezca. Esa es la diferencia con el habeas data, porque el habeas data lo que permite es obtener, proteger, controlar o suprimir información de la cual tú eres titular. La ley de libre acceso a la información pública intenta que el ciudadano haga un control sobre el correcto cumplimiento de los entes de ministerios, de direcciones, a través de la solicitud de información que afectan de manera directa derechos o intereses que posteriormente ellos de alguna manera van a intentar invocar, en este caso, ante el Tribunal Constitucional o en caso de que sea una revisión constitucional de decisiones de habeas data, en este caso, o ya sea ante el juez de primera instancia afín a la información del cual se está tratando. O sea que esa es realmente la diferencia. El habeas data restringido a tus derechos, a tus informaciones que son del titular, el libre acceso a la información, información de carácter pública, información de carácter general, información de carácter importante que afecta de alguna manera a cualquier ciudadano y que por ende, por ese principio de control de la ciudadanía sobre los entes públicos, podemos requerir y solicitar. Perfecto, tenemos una pregunta muy interesante que quiere saber si se podría considerar el CICLA ilegal luego del análisis que has realizado sobre las habeas datas, ya que toda empresa o entidad puede acceder a tus datos de manera radical, independientemente a que se tenga o no un acuerdo de pago, y que por lo tanto el mismo afecta muchos derechos. Ok, bueno, mire, el CICLA, el data crédito, son sistemas regulados de análisis y estructuración de información financiera. Lo primero que hay que establecer es que son legítimamente estructurados y que tienen un control que permite que solo, en principio, esas entidades tengan control y contacto con esa información. El problema es cuando esas informaciones se hacen de dominio público y esas informaciones de dominio público que se supone que son confidenciales comienzan a afectar tus derechos. Y citaba una de las decisiones del Tribunal Constitucional en el cual un banco no le quería aperturar una cuenta a una persona que ya había garantizado un empleo en el sector público sobre la base, que no le quería decir, de que esa persona había sido sometida a la acción de la justicia en un X año y que como consecuencia de eso ellos entendían que la persona no gozaba de la reputación necesaria como para ser miembro de ese banco. Como es una entidad del Estado, obviamente no es necesario decir cuál es, y el Tribunal Constitucional dijo, no, tienes que decir la razón del por qué. Y si no lo puedes decir es porque la información era confidencial y si la información era confidencial no la puedes utilizar para restringir derechos y garantías de él y mucho menos para acceder a un derecho prestacionario como es la obtención de un empleo y como consecuencia de eso el derecho a la alimentación, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a mejores condiciones. Así que siempre y cuando sea bajo esas circunstancias, la utilización de estas institutas, del data crédito y del CICLA realmente afectarían de manera directa el derecho de confidencialidad y sería posible interponer una habeas data. Perfecto, pues gracias a Mauri por evidentemente tu tiempo, por todos los conocimientos, por exponer de manera tan brillante siempre y tan clara cada uno de los puntos que abordas. Creo que no se ha acabado ninguna pregunta. Tenemos muchísimos comentarios aquí solicitándote nueva vez tu intervención aquí en nuestra plataforma. No, ellos tienen que saber que esta plataforma tiene demasiados expertos, mucho más capacitados que yo, que de manera continua y constante van a estar colocando temas interesantes aquí y que va a permitir generar diversidad. Pero sí, una próxima oportunidad, si me invitan, yo con mucho gusto me integraría de nuevo a esta plataforma de litigación práctica. Perfecto, pues quedamos entonces a la orden. Muchísimas gracias a Mauri por tu tiempo y por aclarar todas las inquietudes del lugar. Y pues si quieres, para cerrar, alguna última opinión o algún último comentario. Sí, bueno, primero agradecer a todos por haber participado. Realmente la segunda parte de las preguntas ha tenido menos personas en el live.
pero una gran cantidad de personas que se conectó durante el transcurso de la primera participación. Les agradezco a todos ustedes por su tiempo. Es difícil ponerse a escuchar a una persona que no tiene nada que decir durante más de una hora, pero les agradezco su tiempo y ya una reflexión real es que la única manera de materializar nuestros derechos y de cambiar el Estado es cada día más empujar hacia el cambio de paradigmas, y la única manera de cambiar el paradigma es ser mejores abogados, es conocer las normas, es llevar los procedimientos y llevar cada día más a los jueces al terreno de la protección de los derechos y las garantías conforme a los cánones vigentes. Y esa es una impronta que los abogados cada día tenemos que intentar comenzar a empujar de mayor manera. Entonces, así cierro mi intervención. Te agradezco, Adalkiri, y buenas noches a los demás. Buenas noches, querido Mauri. Muchísimas gracias por el placer de contar contigo. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Gracias. Bye, bye. Igual. Bye. Señores. Nada, muchísimas gracias. A ver si procede o pudiera proceder un habeas corpus en el caso de que un juez de ejecución de la pena no quiere ejecutar una libertad por falta de la certificación del recurso de no antecedentes de apelación de sentencia. Es decir, falta todavía notificar a la víctima y la persona cumplió parcialmente la pena a través de un penal abreviado parcial, y tomando en consideración el estado de emergencia y que la única persona que falta para ser notificada es la víctima y que la persona ha cumplido la mitad de la pena, que si a tu modo de ver y entender pudiera proceder un amparo bajo estas circunstancias, digo un habeas corpus bajo estas circunstancias. Bueno, lo primero que sería interesante analizarlo desde la perspectiva de entender que nos encontramos dentro de un supuesto de ilegalidad, arbitrariedad o irrazonabilidad de la prisión. Eso sería lo primero que tendríamos que analizarlo. Y sobre la base de entender y comprender cuáles son las causales por las cuales el ciudadano se encuentra restringido de su libertad. La razón por la cual él no ha podido ser beneficiario o beneficiado en caso de que haya sido ya ordenado un auto de libertad condicional, por ejemplo, que me imagino que es el supuesto porque habla de la mitad de la pena, entonces el impedimento para poder gestionar la libertad no puede ser la facultad caprichosa del Ministerio Público de lograr convocar o no a una víctima. El imputado, el ciudadano condenado en ese entonces, en ese momento, no podría cargar con una obligación que no es de su competencia. En este caso, el juez podría ponderar si la privación de libertad, en este caso, podría ser razonable, tomando en consideración la situación procesal en la cual se encuentra el ciudadano. Restringido de libertad, tal vez sin asistencia técnica y bajo el único control del juez de la ejecución de la pena como garante de los derechos y facultades de los ciudadanos condenados. Desde mi perspectiva, sí podría proceder, claro que sí. Esa causal no podría ser imputable a una negligencia parcial o total del imputado y tampoco a la aplicabilidad o no de la ley, siempre y cuando los fundamentos se encuentren y se puedan observar en ese caso. Por ejemplo, que ya exista un auto del juez de la ejecución de la pena que ordene la aplicación de la libertad condicional conforme a las reglas y cánones que se fijaron en la resolución. Entiendo que sí, es un asunto de motivación, de cómo abordas el aspecto del habeas corpus y cómo te concentras a decir, es el Estado que está obligado a proteger el mismo derecho a la libertad de cumplimiento parcial a través de otra modalidad que está limitando que él tenga acceso a esa facultad. Y como es así, entonces juez tutela. Y tutela en este caso, ¿en quién? Obviamente, conforme al principio de favorabilidad, interpretándolo en beneficio de la persona condenada. Perfecto. Vamos a hacer dos preguntas más ya a los fines de poder culminar con este interesante conversatorio referentes a lo que es el habeas corpus. Bueno, tres. Lorento Love, el usuario Lorento Love, quiere saber cuál juez es el competente para conocer sobre el habeas data. Bueno, Lorenzo, eso lo expliqué en la intervención, pero obviamente claro que te voy a decir quién es, y es el juez más afín a la naturaleza de la información que se está intentando tutelar, resguardar, restringir, suprimir o revocar.
como puse el ejemplo, si estamos hablando de una información de carácter penal, que es la que restringe tu derecho, en este caso, un derecho confidencial o un derecho prestacionario, entonces el que tendría competencia sería el juez penal. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una información de la ley de sociedades comerciales, entonces sabemos que el Tribunal de Primera Instancia de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial, perdón, de donde ocurrió la conculcación, sería la competente. Y así igual en materia administrativa y en las demás materias. En materia laboral funcionaría exactamente igual. Perfecto. Por otro lado, la usuario Lamioso quiere saber la diferencia entre la ley de acceso a la información pública y la acción de habeas datos. Bueno, la ley de acceso a la información pública es la ley que te permite a entidades públicas solicitar la información que por tratarse de aspectos genéricos que afectan de manera particular a los ciudadanos puedan tener acceso a esa información aun cuando la información no les pertenezca. Esa es la diferencia con el habeas data, porque el habeas data lo que permite es obtener, proteger, controlar o suprimir información de la cual tú eres titular. La ley de libre acceso a la información pública intenta que el ciudadano haga un control sobre el correcto cumplimiento de los entes de ministerios, de direcciones, a través de la solicitud de información que afectan de manera directa derechos o intereses que posteriormente ellos de alguna manera van a intentar invocar, en este caso, ante el Tribunal Constitucional o en caso de que sea una revisión constitucional de decisiones de habeas data, en este caso, o ya sea ante el juez de primera instancia afín a la información del cual se está tratando. O sea que esa es realmente la diferencia. El habeas data restringido a tus derechos, a tus informaciones que son del titular, el libre acceso a la información de carácter pública, información de carácter general, información de carácter importante que afecta de alguna manera a cualquier ciudadano y que por ende, por ese principio de control de la ciudadanía sobre los entes públicos, podemos requerir y solicitar. Perfecto. Tenemos una pregunta muy interesante que quiere saber si se podría considerar el CICLA ilegal luego del análisis que has realizado sobre las habeas datas, ya que toda empresa o entidad puede acceder a tus datos y de manera radical, independientemente a que se tenga o no un acuerdo de pago, y que por lo tanto el mismo afecta muchos derechos. Ok, bueno, mire, el CICLA, el data crédito, son sistemas regulados de análisis y estructuración de información financiera. Lo primero que hay que establecer es que son legítimamente estructurados y que tienen un control que permite que solo, en principio, esas entidades tengan control y contacto con esa información. El problema es cuando esas informaciones se hacen de dominio público y esas informaciones de dominio público que se supone que son confidenciales comienzan a afectar tus derechos. Y citaba una de las decisiones del Tribunal Constitucional en el cual un banco no le quería no le quería aperturar una cuenta a una persona que ya había garantizado un empleo en el sector público sobre la base, que no le quería decir, de que esa persona había sido sometida a la acción de la justicia en un X año y que como consecuencia de eso ellos entendían que la persona no gozaba de la reputación necesaria como para ser miembro de ese banco. Como es una entidad del Estado, obviamente no es necesario decir cuál es, y el Tribunal Constitucional dijo, no, tienes que decir la razón del por qué. Y si no lo puedes decir es porque la información era confidencial y si la información era confidencial no la puedes utilizar para restringir derechos y garantías de él y mucho menos para acceder a un derecho prestacionario como es la obtención de un empleo y como consecuencia de eso el derecho a la alimentación, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a mejores condiciones. Así que siempre y cuando sea bajo esas circunstancias, la utilización de estas institutas, del data crédito y del CICLA, realmente afectarían de manera directa el derecho de confidencialidad y sería posible interponer una vía estándar. Perfecto, pues gracias a Mauri por evidentemente tu tiempo, por todos Gracias. tus conocimientos, por exponer de manera tan brillante siempre y tan clara
cada uno de los puntos que abordas. Creo que no se ha acabado ninguna pregunta. Tenemos muchísimos comentarios aquí solicitándote nueva vez tu intervención aquí en nuestra plataforma. No, ellos tienen que saber que esta plataforma tiene demasiados expertos, mucho más capacitados que yo, que de manera continua y constante van a estar colocando temas interesantes aquí y que va a permitir generar diversidad. Pero sí, en una próxima oportunidad, si me Podemos invitan, hacer otra. yo con mucho gusto me integraría de nuevo a esta plataforma de litigación práctica. Perfecto, pues quedamos entonces a la orden. Muchísimas gracias a Mauri Así es, por tu mutuo. tiempo y por aclarar todas las inquietudes del lugar. Y pues si quieres, para cerrar, alguna última opinión o algún último comentario. Sí, bueno, primero agradecer a todos por haber participado. Realmente la segunda parte de las preguntas ha tenido menos personas en el live, pero una gran cantidad de personas que se conectó durante el transcurso de la primera participación. Les agradezco a todos ustedes por su tiempo. Es difícil ponerse a escuchar a una persona que no tiene nada que decir durante más de una hora, pero les agradezco su tiempo y ya una reflexión real es que la única manera de materializar nuestros derechos y de cambiar el Estado es cada día más empujar hacia el cambio de paradigmas, y la única manera de cambiar el paradigma es ser mejores abogados, es conocer las normas, es llevar los procedimientos y llevar cada día más a los jueces al terreno de la protección de los derechos y las garantías conforme a los cánones vigentes. Y esa es una impronta que los abogados cada día tenemos que intentar comenzar a empujar de mayor manera. Entonces, así cierro mi intervención. Te agradezco, Dalkiris, y buenas noches a los demás. Buenas noches, querido Mauri. Muchísimas gracias por el placer de contar contigo. Hasta la próxima. Nos vemos Claro, pronto. Pedro, gracias. Bye bye. Igual. Bye. Señores. Nada, muchísimas gracias, Corpus, a través de la protección de la plataforma de Zoom. El próximo martes estará con nosotros pues otro expositor donde vamos a tratar un tema de sumo interés, y así los martes y jueves pues nos vamos a tratar de mantener haciendo estos live para que sean de su interés, y esperamos siempre que pues les hayan gustado y que se pudiera saciar cada una de sus expectativas. Muchísimas gracias por contar con su asistencia, muchísimas gracias por el apoyo brindado, y sencillamente nos veremos el próximo martes. Feliz resto de la noche. Bye bye. Protección de la plataforma de Zoom. El próximo martes estará con nosotros pues otro expositor donde vamos a tratar un tema de sumo interés, y así los martes y jueves pues nos vamos a tratar de mantener haciendo estos live para que sean de su interés, y esperamos siempre que pues les hayan gustado y que se pudiera saciar cada una de sus expectativas. Muchísimas gracias por contar con su asistencia, muchísimas gracias por el apoyo brindado, y sencillamente nos veremos el próximo martes. Feliz resto de la noche. Bye bye. Protección de la plataforma de Zoom. El próximo martes estará con nosotros pues otro expositor donde vamos a tratar un tema de sumo interés, y así los martes y jueves pues nos vamos a tratar de mantener haciendo estos live para que sean de su interés, y esperamos siempre que pues les hayan gustado y que se pudiera saciar cada una de sus expectativas. Muchísimas gracias por contar con su asistencia, muchísimas gracias por el apoyo brindado, y sencillamente nos veremos el próximo martes. Feliz resto de la noche. Bye bye.